Bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a César Gaviria, el expresidente colombiano que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Fue secretario general de la OEA, como sabemos, y bueno, pues integrante de la Comisión Mundial sobre Política de Drogas en este momento. César Gaviria, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, hemos estado en varias actividades en México, hoy en el Foro Gato Pardo. Bueno, con nuestros muy admirados con amigos Javier de Gato Tello, Pardo. Sí. Hablando de todos los temas de México, no solo de drogas, 15 años de temas económicos, 15 años cumple Gato Pardo en esta edición. Así y es. Tuvo a César Gaviria y a Javier Tello, precisamente presentados por Felipe Restrepo, que es el director editorial de Gato Pardo. Bueno, entre otras cosas, haciendo a México esta visita de usted. Llega usted a México también en un momento en donde, además de los 15 años de Gato Pardo, la Suprema Corte de Justicia en estos días acaba de tomar una resolución de muy alto impacto, que si bien el efecto es para 4 personas que promovieron un amparo, bueno, es desde luego el punto de quiebre de algo que viene grande en términos de la marihuana en México. Llega César Gaviria justo ahora. ¿Y qué dice de eso? Y yo quiero decirte que la víspera de ese fallo, yo escribí un artículo en El País de España pidiéndole a la Corte que fallara como falló. O sea, no es que... ¿Ah? ¿Y cree que lo leyeron y eso No, eso no ha sido en absoluto. Lo que yo digo es que tengo posición tomada desde antes. No es una posición ex post, es una posición anterior a lo que ocurrió. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para México, para construir una política que yo creo que hoy no tiene. O sea, México hay muchos componentes de cosas por hacer, en seguridad, en justicia, en policía, en política internacional, en actuar para que los norteamericanos cambien. Y yo creo que esta es la oportunidad para que el presidente Peña Nieto coja el toro por los cuernos y se dé cuenta que México sí puede influir en lo que pase en el mundo y en Estados Unidos. Sí puede influir. A ver, me detengo aquí, César Gaviria. Un país como el nuestro, donde a raíz de lo que ocurrió en la Corte, bueno, se han hecho encuestas y se mide el pulso de la sociedad, la mayoría no le gustó la idea. Es un tema que está tan colocado en la realidad de un país que no es fácil aceptar el tema de la despenalización. El propio presidente de México, en declaraciones anteriores, no ha sido nunca partidario del tema de la despenalización, incluso antes de que la Corte Mexicana resolviera los 4 amparos, bueno, mandó señales de que no necesariamente estaba de acuerdo con que ese camino venía. Pero ha habido ahora un quiebre. No importa, pero los mexicanos tienen que cambiar de opinión por una razón, y digo yo que tienen por las conveniencias de este país en el largo plazo. Los mexicanos tienen un enorme patrimonio moral por la cantidad de muertos que han puesto. Esté uno no de acuerdo con la política del presidente Calderón, el hecho es que México ha puesto en los últimos 8 años 80,000 muertos. De locos. Eso le da un patrimonio brutal. Ahora, si quiere ir a Estados Unidos, y yo creo que debe ir, y debe ir el presidente de México, tiene que hacer en casa lo que le va a pedir a los americanos que hagan. Su prohibición fracasó. Señores, su prohibición fracasó, ya fracasó. Más del 70% del pueblo norteamericano considera que fracasó. Las legalizaciones las están aprobando porque consideran que la guerra contra las drogas fracasó, que eso no tiene viabilidad ninguna. Y los políticos de ese país están callados la boca. ¿Quién es capaz de mover la opinión en Estados Unidos? El presidente de México, también el de Colombia, que también tiene muchos muertos atrás y también tiene un esfuerzo supremamente grande, pero hay que mover la opinión pública, hay que mover ese país a que tome decisiones más pronto, salvo que a los mexicanos no les importe poner decenas de miles de muertos más en los años por venir. Porque en este país ese tema de los muertos no se va a resolver sino el día que Estados Unidos cambie de política. ¿Y qué debe hacer Estados Unidos? ¿Cuál es ese cambio de política? Hacer lo que hacen los europeos, considerar que los consumidores de drogas lo que tienen es un tema de salud o un vicio, manejarlo de manera inteligente, hacer una cosa que ellos llaman reducción de daño. ¿Qué es reducción de daño?
¿cómo hago yo lo que menos daño le haga a mi país? Quiero decir, que haya menos muertos, que haya menos corrupción, que los temas de salud y de los opiáceos para los enfermos se puedan usar, y no como pasa ahora que solo en los países industrializados y en los hospitales privados de México hay opiáceos y morfina. De resto la gente se tiene que aguantar el dolor porque todas las trabas que le ponen no dejan. Este gobierno ha hecho algunas cosas y esta secretaria de Salud, pero sigue siendo un problema brutal. La gente se tiene que aguantar el dolor porque supuestamente, porque de pronto se llegan a desviar unos opiáceos, entonces eso es malo. Entonces, la preocupación por la salud es que la gente aguante mucho dolor porque de pronto eso se desvía hacia... César, en este tema, en este punto, ¿se refiere a la marihuana específicamente? No, me refiero a la marihuana, a la cocaína y a la morfina. Pero en este momento, cuando hablo de opiáceos, me estoy refiriendo a la morfina. Es que el 90% de la morfina que se consume en el mundo la consume el 17% de la población. El resto no tiene acceso. Y no es ni siquiera solo por prohibiciones, porque los trámites son tan complicados, empezando por México. Ahora están intentando un sistema que es de computador, que es digital, pero aquí en un hospital, pues no, la gente no tiene acceso. La gente cree que sí, no tiene acceso. Hay tantas trabas y tantas dificultades, y aquí y en todo Centroamérica y en Latinoamérica, en todas partes es igual. César Gaviria, ¿qué pasa con el tema del consumo? Supongamos que se dan los pasos en el sentido de la despenalización. Las preocupaciones de muchos es, se va a desatar un consumo generalizado, la gente no va a tener freno, los chicos van a acceder con facilidad a las drogas. Pero eso no es lo que pasa. Bueno, si es que en Europa hay plantea. 25 años de experiencia, hay 20 y pico de países que han aplicado políticas liberales durante 20 y pico de años, y eso nunca pasó. En ningún caso. En ningún caso. ¿Qué sucedió? Nunca se disparó el consumo. ¿Qué sí sucedió? Nada, que disminuyó la violencia, que en Europa no hay violencia en las calles por cuenta de las drogas, a pesar de que allá consumen drogas, como consumimos en Latinoamérica, mucho más de lo que consumimos nosotros, y ellos no tienen violencia. Y ellos no tienen violencia porque ellos sí aprendieron a manejar el tema de manera inteligente. No hay que buscar muchos ejemplos. ¿Qué hicieron los portugueses? Los portugueses se sentaron y dijeron: todo el que sea adicto, todo el que consuma drogas se puede aproximar a un hospital público y lo vamos a tratar y le vamos a ayudar. ¿Qué pasó? Eso hace 11 años o 12. ¿Qué pasó? Disminuyó la violencia, la gente se pasó de drogas duras a blandas, se acabó el estigma, nada. Y el sistema público de salud está asumiendo todo eso. Y digamos, Portugal es un país parecido a México, porque no es propiamente el país más desarrollado del mundo, no. Es muy parecido a nosotros, un portugués, ¿o no? Sí. Sí. Yo creo que sí. César Gaviria, vamos a una pausa y regresamos hablando con usted. Bueno, de estos temas, ahora se está recordando en México, o se está rescatando la memoria de Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano que en su momento pues tuvo una política de drogas que no duró mucho, pero que es, a la luz de la distancia, una política frente al tema de las drogas parecida a la que usted está planteando en términos de vista como un problema de salud también y de políticas públicas distintas a las que han imperado en los últimos años para efectos prácticos. Después de la pausa regresamos con César Gaviria en CNN. En un instante. Lo primero, y aquí con ustedes, quiero dejar la instrucción dada a la Secretaría de Gobernación, particularmente para que a través de la Subsecretaría de los Derechos Humanos, en lo que ha significado este fallo bajo esta perspectiva, se haga un amplio debate, un debate amplio especializado, que convoque a sociólogos, a médicos, a académicos, a la sociedad conocedora sobre estos temas, para realmente definir cuál pudiera ser las políticas y acciones que como Estado debiéramos tener frente a este tema. Ir mucho más allá de lo que ha sido la resolución de orden judicial, sino ver los alcances
médicos, sociológicos, que tiene una eventual apertura en el consumo, particularmente de la marihuana. Que esto de ninguna manera suponga una apertura y liberalización tal para el consumo de drogas mucho más dañinas para la salud personal y para la salud pública. Expresidente de Colombia, gracias nuevamente por estar aquí. A ver, un elemento que tiene que ver con, bueno, ya el tema de la salud pública y toda esta discusión, evidentemente es fundamental darla. Pero en un país como México, no hablo de Colombia, pero digamos un país como México que tiene el tema del crimen organizado compuesto no solo de narcotráfico, sino de otras tantas actividades ilícitas, secuestro, piratería, tráfico de hasta de uranio, si se quiere poner. Es un conjunto de veintitantos delitos que constituyen lo que llamamos crimen organizado. Si el narcotráfico relacionado con la marihuana, que es un componente de este entramado criminal, se, digamos, elimina a partir de la despenalización en curso o en camino, ¿qué sucede con la lógica criminal para sustituir lo que se quita de una lógica criminal que tiene que ver con varios delitos? ¿Puede o no detonar para compensar las ganancias criminales otros delitos en esta estructura? Empecemos por la otra parte, el otro componente importante de la política de las drogas de México. Hasta ahora hemos estado hablando del componente internacional prácticamente y del consumo local de drogas. ¿Qué pasa? Yo creo que el presidente Peña Nieto hizo bien en no seguir hablando de guerra. Yo creo que eso estuvo bien. Yo he visto que se han disminuido un quiebre en el tema del número de muertos. Bueno, pero digamos que pero la violencia eso no ha pasó parado. allí. Pero aquí hay unos hechos que no se pueden desconocer. Primero, no están saliendo menos drogas de México hacia Estados Unidos, ni están pasando menos drogas por Colombia, ¿no? Hay una cosa clara después del Plan Colombia y después del gran esfuerzo que hace Colombia, que las drogas siguieron pasando. O sea, nosotros mejoramos nuestra seguridad, pero las drogas siguieron pasando. ¿Y cómo mejoramos nuestra seguridad? Nosotros gastamos el 6% de nuestro producto en seguridad. México gasta un poquito más del 1%. ¿6 del PIB? Sí. ¿En seguridad? Sí. Nosotros tenemos una fiscalía, bueno, una procuraduría supremamente poderosa y supremamente independiente. México apenas está en el camino de empezar a construir una procuraduría independiente y poderosa porque hoy no la tiene. Y a largo plazo. Aquí han abusado del tema del arraigo de una manera absurda. O sea, eso ha sido el arraigo, que parecía una figura poderosa y necesaria y conveniente, se ha vuelto es una excusa para no investigar y una excusa para que la justicia no funcione, porque esa es la verdad. O sea, la Procuraduría se escuda detrás del arraigo para no investigar, y eso ya ha pasado en tiempos recientes muchas veces. Y además es una cosa lo más antidemocrático que alguien se puede imaginar. En mi país son 24 horas, o sea, para que entremos en dimensión. En dimensión, ¿no? Antes era 10 días y eso era un escándalo. Entonces eso se cambió. Y yo sigo sin claridad sobre el tema de policía en México, en qué están, porque es difícil entender en qué están. Que es que son 400.000, que la corrupción, que es que creamos no sé cuántos, que ahora hay una gendarmería. No, sí se necesita una policía entrenada militarmente. En Colombia nuestra policía es militar y está entrenada para hacerle frente a las organizaciones criminales. Y llevamos 25 años haciendo eso. Y un muchacho que quiere ser oficial de la Policía de Colombia, para empezar, está tomando una carrera que le implica que ese muchacho puede estudiar donde quiera en el mundo, donde lo reciban, la carrera que quiera. O sea, es casi que una decisión de vida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos hoy? Una policía prestigiosa, respetada, que todo el mundo acata. No es que no haya manzanas podridas, pero es una buena policía, tan buena como los carabineros de Chile. Aquí tienen que pensar con más claridad.
Partir de la base de que es que la policía regional es corrupta y que esa es la razón para cambiar, eso no es una buena idea. Lo que hay que decir es, uno, ¿cuántos policías necesitas y para qué? La policía antinarcóticos de Colombia no son más de 3.000. Déjeme regresar al punto que le planteaba hace rato. No me contestó esta parte, o no creí que me contestara. Cuando yo le digo, si se quita el componente del narcotráfico sobre la marihuana. Yo vuelvo al tema. Los países donde hay drogas al nivel de México o de Colombia, quedan las mafias. Y eso toma años en desmontarse. Es verdad, quedan todos los otros negocios. Uno se queda con unas mafias complicadísimas. De ahí para adelante necesita justicia, necesita policía, necesita desmantelar esas mafias. En Italia todavía tienen grandes pedazos del territorio con mafias, en el sur de Italia, en Sicilia, en Estados Unidos todavía tienen familias mafiosas y mafiosos en la cárcel que todavía respetan el código de honor. Eso no desaparece de un día para otro. Eso es un problema muy grave que se entroniza en una sociedad. Pero en Colombia ha habido experiencias muy importantes, y hablando de México y ni hablar de la experiencia colombiana también, aquí hay un asunto que tiene que ver, y usted lo dijo hace un momento, con la corrupción. Imposible imaginar el crecimiento de estos cárteles como en México ha ocurrido, de tener un cártel como el cártel de Sinaloa, que no solo no se ha debilitado, sino al contrario, y ahora tiene presencia en varias ciudades del mundo. Todo esto que ha pasado en México, entre muchas cosas, ha sido posible por una corrupción que lo permite. ¿Qué sucedió y qué sucede en la experiencia colombiana respecto a las estructuras de corrupción política que hicieron posible el crecimiento y florecimiento de cárteles del tamaño de Escobar Gaviria y demás personajes? México necesita más fuerza pública. México necesita mucho mejor justicia penal. México necesita gastar más en seguridad. México necesita una mucho mejor policía con objetivos más claros de que eso cómo se va a lograr. Y eso va a ayudar a que no haya problemas de seguridad desbordados, a que no ocurra igual, ¿sí? Pero para eso, para llegar ahí, se necesita hacer todas esas cosas, entre otras cosas, porque si uno se pone a mirar cocaína, marihuana, heroína, metanfetaminas y heroína, uno no puede decir que de México están saliendo menos drogas que antes, no, de pronto más. Y eso es un desafío gigantesco. Esto te garantiza que tu problema de seguridad está vivo, está ahí, no se ha resuelto, no importa si pusiste 80.000 muertos, el problema de seguridad está ahí. Y no se te va a desaparecer por más de que quieras. Te tienes que proponer gastar más en seguridad, tener más fuerza pública, tener buena policía, tener mejor justicia penal. Eso es lo único que te garantiza hacia el futuro. Y tienes que cambiar la política de los americanos. Tienes que conseguir que los americanos cambien de política. Todas esas cosas son necesarias para garantizar que tú vas a tener un problema bajo control. Bueno, para cambiar... Y aquí no estamos hablando de legalización ni de nada, estamos hablando de un tema completamente distinto que son los carteles, la seguridad... Usted, bueno, vamos a la pausa, César, pero regresamos con este punto. Usted dice, México tiene que empujar para que Estados Unidos cambie su política respecto al tema, y para que eso ocurra, México tiene que cambiar desde dentro. Después de la pausa, vuelvo al tema de la corrupción. ¿Cómo hacer para que un país que no logra dotar, por ejemplo, de autonomía plena al Ministerio Público o dotar de capacidad técnica a las policías lo logre? Después de la pausa regresamos sobre el asunto. Un momentito más. Entramos en la parte final, regresamos con César Gaviria en CNN. Volvemos con él. Bueno, regresamos y se nos acaba el tiempo. César Gaviria, seguíamos hablando en el corte y bueno, vuelvo a insistir en el tema de la corrupción. Esto que me decía en el corte, déjeme que se lo pregunte para el aire. Este asunto que usted dice, cuando una persona que tenga una representación política, una representación, un cargo público, está involucrada en delitos relacionados con el crimen organizado o algún tipo de estas circunstancias, no pasan por todo el proceso judicial que pasaría a un ciudadano cualquiera, van directo a la Suprema Corte. Aquí, pues tienen que dar el paso de no tener temor de que la justicia se use para la política, que es una cosa que todavía está en proceso. En Colombia, desde el año 91,
que nosotros tenemos una fiscalía realmente independiente, con periodo, que se escoge entre el presidente y la Corte Suprema, no entre el presidente y el Congreso, sino entre el presidente y la Corte Suprema. A los parlamentarios los juzga la Corte Suprema, para que tengan garantías de que un juez no los va a perseguir políticamente. Y no tienen inmunidad de ninguna especie. Pero digamos que eso puede ser una aspiración que va demasiado lejos. En México ya están pasados de que le quiten la inmunidad por narcotráfico a los congresistas. Déjeselas para lo demás si quieren, pero para narcotráfico quítenselas. Es que aquí hay una cosa escapista de creer que es que lo que está corrupta es la justicia. Eso es mentiras. Está corruptas muchas más cosas que la policía. Nosotros en Colombia hemos visto cómo los narcos se meten a financiar el Congreso y los gobernadores y los alcaldes y todo. Y eso hay que cortarlo de raíz. Y para eso no puede haber inmunidades. Eso es absurdo que haya inmunidades para proteger eso. Y aquí les faltan todavía muchos instrumentos. Por ejemplo, en el estado en que está México, debería haber testigos secretos, como los tuvo la justicia italiana y como por buen rato los tuvo la justicia colombiana. Nosotros también tuvimos jueces secretos. Bueno, aquí también hay algunas figuras de esa naturaleza, pero hay mucha controversia porque hay testigos... Sí, los derechos humanos. Sí. No son los derechos humanos, desde luego, pero hay testigos que han servido para procesos diversos y hay una recurrencia a la figura que resulta que parece que más bien que es una mala práctica. Hay que tener un procurador en quien todo el mundo confíe, porque si no es así, pues es muy difícil que esas figuras funcionen. Por eso la Procuraduría, cuando tiene como sesgo político, pues pierde mucha del potencial que tiene una Procuraduría como la que México necesita. César Gaviria, Colombia vivió lo indecible en materia de violencia. Usted mismo vivió tan intensamente el asesinato de Luis Carlos Galán. Usted mismo llega a la presidencia de Colombia a partir de una circunstancia que sacudió brutalmente a Colombia. Y bueno, Colombia vivió, ¿qué le puedo yo decir a usted? Todo lo peor. Tiene que pasar eso para México, para que México se sacuda y la propia clase política, en un afán de sobrevivencia, establezca estas condiciones. No, aquí eso ya no pasó. Nunca México va a llegar al estado al que llegó Colombia, y aquí digamos que ya hay una cosa de contención muy severa que empezó en el anterior gobierno y que no es un tema menor. O sea, que hay una acción ya de las Fuerzas Armadas y de la propia policía. Se me acabó el tiempo. Pero necesitan mucha más fuerza pública, necesitan gastar mucho más en seguridad, necesitan mucha mejor policía. Les falta un largo camino por recorrer. César Gaviria, gracias por estar aquí esta noche y hasta la próxima. Gracias, nos vamos, se acabó el tiempo.